Bueno, hola, muy buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio que va a ser, en el que vamos a trabajar una introducción a los contenidos de la unidad temática número 1, que como ustedes ya saben se llama APS como Estrategia Rectora del Sistema de Salud. Esta es la unidad 1 de un total de 4 unidades que vamos a tener que transitar con bastante velocidad, así que bueno, vamos a introducir a la lectura. Yo fui seleccionándoles algunos textos que me parecen como los fundamentales. Hoy vamos a charlar un ratito en general, como una introducción a toda la unidad 1, que ustedes verán en el programa, que tiene contenidos agrupados en estos tres grandes ítems. Ya saben, porque se los he anticipado en algunas de las charlas y también lo han trabajado con sus docentes en las comisiones, que nosotros tenemos la idea fuertemente de no repetir, sino recuperar lo que ustedes ya estuvieron trabajando en APS1, y bueno, vamos a tratar de utilizar algunos de estos conceptos en relación a las prácticas y al trabajo en territorio. eh, Tal vez hasta, digamos, podamos ampliar algunos de estos conceptos. Vamos a tener invitados que nos van a ayudar a pensar en relación a algunas de estas propuestas de la atención primaria de la salud. Así que bueno, ustedes cuando vean el programa, no se preocupen porque van a ver que, digamos, desplegando la unidad 1 tiene un montón de contenido, pero nosotros la vamos a trabajar bastante rápidamente. Nada, les quería comentar que respecto al punto número 1, vamos a tener al doctor Daniel Manuquian como invitado, como docente externo, en la clase de este miércoles, en la que espero que puedan participar. Así que la idea de este videíto que les estoy dejando es que trabajemos en relación al punto 1.2, que es conceptos fundamentales y directrices de la atención primaria de la salud. Todo lo que hace a los determinantes sociales de la salud los vamos a recuperar especialmente cuando volvamos a trabajar en la unidad 2 en relación a la epidemiología y sus aportes. Ahí van a ver, de todas maneras, esto de los determinantes sociales de la salud, por lo que estuve viendo en sus redes conceptuales, es de los aspectos que más han trabajado en APS1. Bueno, acá puse algunas de estas redes que estuve mirando, que ya las han compartido en PEDCO. Eh, Veo que en la mayoría de los grupos pueden utilizar aportes de la atención primaria para pensar en los niveles de atención, en los niveles de complejidad, y también fuertemente en relación a entender que la atención primaria de la salud es una estrategia rectora o organizadora, podríamos decir, del sistema de salud y del sistema de atención a la enfermedad. Me gustó mucho encontrar que en las redes rescatan, ¿no? Varios de los valores y de los principios, como por ejemplo esto de que la salud es un derecho, eso aparecía en sus redes. También otros valores como la solidaridad, la equidad, la justicia social. Bueno, eso lo mismo que en cuanto a los elementos, la accesibilidad en todas sus dimensiones, es algo que veo que aparece, se reitera en las redes que pudieron hacer en los distintos grupos. Tal vez con un poco menos de frecuencia aparecen los conceptos de participación, ¿sí? En algunos grupos, pero no en todos. Lo mismo que interdisciplina, intersectorialidad, tal vez aparecen en algunos, pero no con tanta frecuencia, con tanta fuerza como los demás. Estas redes entonces que tienen que ver con el ejercicio de memoria colectiva, ¿no? Que tienen esta diferencia, ustedes, yo sé que en el final de APS varios de ustedes tuvieron que hacer también redes, pero vean qué diferencia entre esas redes que uno prepara para rendir un final y estas que tuvieron ese punto de partida, ¿no? Que es un ejercicio de memoria colectiva, de ver, bueno, repasar entre todos y todas cuáles son los conceptos que ya aprendimos para tomarlos precisamente de punto de partida. Yo quiero simplemente subrayar a modo de conclusión o, bueno, o de retomar algunas afirmaciones que tienen que ver con lo que ya sabemos entonces. Ya sabemos que desde la Declaración de Alma-Ata tenemos un ideal, una meta ideal, que por un lado nos señala como una determinada orientación o sí, meta ideal a cumplir,
Y entonces la estrategia de atención primaria tiene más que ver precisamente con ese camino para lograr esas metas con justicia social. Además, tenemos metas concretas, como la cobertura de inmunizaciones, de agua potable, la disposición de excretas, etcétera, que nos van a venir a reforzar esta idea de que la salud, ¿no? Este reconocimiento de que la salud guarda relación no solo con aspectos biológicos, sino también con las condiciones de vida de diferentes grupos poblacionales. Pero además, entre las metas concretas y un aspecto fundamental de esta estrategia de la atención primaria de la salud, está la transformación en el modelo asistencial vigente, ¿no? Si yo digo que que un aporte central es la transformación del modelo asistencial vigente, lo que estoy diciendo son dos cosas. Por un lado, que el modelo asistencial sigue siendo absolutamente vigente, y por otro lado, planteamos la necesidad de transformarlo. ¿Hacia dónde lo queremos transformar? Bueno, hacia un modelo de trabajo, hacia una forma de organizar los servicios que tengan una orientación comunitaria, que permitan un enfoque más integral, que estimulen la participación comunitaria, y entonces esto también nos marca, nos señala cierta prioridad en las actividades de promoción de la salud. En todo esto, que estamos subrayando como conclusiones o recuperando de lo que ya sabemos, recordemos siempre entonces que los criterios que se juegan no son solo la eficiencia y la eficacia, que obviamente no vamos a renunciar a eso, pero vamos a tratar de no perder de vista y poner por delante y subrayar el criterio de equidad. En este sentido, también Castellanos, que es un autor que vamos a trabajar en la unidad 2, pero me gustó traerles en este punto como conclusión entonces, que vamos a entender la PS como el conjunto de todas estas acciones sociales dirigidas a promover la transformación de la calidad de vida de todos los sectores de la población. Vean que es una definición bastante amplia que nos trae entonces, por un lado, esta meta como meta ideal, que se va a expresar en distintas acciones y actividades. Algo que también quiero subrayar como conclusión es que todo el tiempo lo que nos trae esta estrategia es el reconocimiento de la dimensión política que tiene nuestro hacer en salud. ¿Sí? Que no podemos pensar solamente nuestro accionar desde una dimensión técnica, sino que vamos a enriquecer esta mirada, este posicionamiento, entendiendo que cada una de las decisiones que tomamos y cada una de las prácticas tienen también una dimensión política. Déjenme ver. Bien, entonces entendemos que cada uno de ustedes, luego de cursar APS-1 y de hacer este repaso en conjunto, tenemos en claro cómo se supone que debe ser la atención primaria de la salud, ¿no? Las definiciones, los mandatos, los lineamientos, ¿no? Yo digo mandatos es en relación a la orientación, hacia dónde se orienta, cuál es la dirección que nos impone la estrategia de atención primaria de la salud. Esto no deja de ser algo normativo o ideal, ¿sí? Cuando vamos a leer las declaraciones internacionales al respecto, vemos, bueno, nos dicen cómo deberían ser nuestro trabajo, cómo deberían ser los servicios, cómo deberíamos organizarnos, ¿sí? Esta dimensión es absolutamente importante, como vamos a seguir recuperando durante la clase de hoy, pero no deja de tener esta connotación casi como ideal, ¿no? Entonces, en este punto, y para avanzar en relación a este tema, me parecía interesante que podamos preguntarnos, ¿no? Venimos diciendo que la manera de preguntar tiene que ver con el motor del aprendizaje, y entonces, según lo que nos preguntemos, vamos a poder avanzar en una dirección o en otra. Entonces, en este sentido, yo les invito a que nos preguntemos, no tanto en términos de si la APS sí o no, si funciona o no funciona, si existe en la realidad o es en realidad, se queda ahí como los papeles y es simplemente un ideal. Digo, cada vez que nos hacemos preguntas así muy dicotómicas, decimos, ¿no? Que es o blanco o negro, o esto o lo otro. O existe, o es la panacea que nos soluciona todos los problemas y tenemos que aplicar la APS para todo, o en realidad queda ahí en los papeles, no es nada, no funciona, no se aplica, ¿no?
En vez de hacernos esta pregunta tan dicotómica por el todo o nada, la propuesta es que podamos hacernos algunas preguntas que nos ayuden como a seguir eh, pensando en la atención primaria de la salud en nuestro país y en nuestro territorio en particular. En este sentido, les propongo que vayamos a reconocer la heterogeneidad con la que se puso en práctica. Probablemente cada uno de ustedes, cuando llegue al territorio, se van a encontrar, algunos de ustedes ya empezaron con las prácticas, un poco antes, un poco después, pero vamos a ver que no podemos responder si la atención primaria está en todas las prácticas de salud con las que nos encontramos o no está, ¿no? Sino que vamos a ver que hay heterogeneidad en el campo que nos permite ver tensiones, ¿sí? Entre los modelos que propone la atención primaria de la salud. Y esta heterogeneidad va a tener que ver con, bueno, con justamente la diversidad con la que se fue implementando, que ahora lo vamos a repasar, y estas preguntas, ¿no? Que buscan como abrir un poco la reflexión, abrirnos el camino del pensamiento y de la reflexión en relación a pensar entonces, bueno, cómo es en Argentina? ¿Se fue renovando? ¿No se fue renovando? ¿Y cómo? ¿En qué aspectos en todo caso se fue renovando y en cuáles otros se fue degradando? ¿Cuáles son las fortalezas? Y sobre todo me interesan estas últimas dos preguntas, ¿no? Que apuntan a preguntarnos por nuestro propio rol, digo, nuestro propio rol como estudiantes, como docentes, como trabajadores en el sistema de salud y en salud pública en particular. Yo en esto hago una apuesta a que ustedes son ya profesionales en formación todavía, pero los pienso ya como trabajadores en el campo de la salud pública. Entonces, estas últimas preguntas que tienen que ver con cómo revitalizar la atención primaria, cómo contribuir a que ese deber ser, ¿no? A que esa meta ideal, a que esos valores que tienen que ver con la equidad, con la justicia social, con la solidaridad, con alcanzar esa calidad de vida en el máximo nivel posible, digamos, si asumimos eso como meta y pensamos que la atención primaria es un camino, ¿cómo hacemos para revitalizarlo? ¿Cómo hacemos para fortalecerlo? ¿Y cuál es nuestro rol en eso dentro del contexto heterogéneo actual dentro de este libro? ¿Sí? Bueno, entonces, de lo que les estoy proponiendo que pensemos, pasando de todo ese significado abstracto o teórico de lo que implica la atención primaria de la salud, a pensarlo de manera más concreta en nuestro país, en nuestro territorio. Y entonces si yo me pregunto eso, digo, bueno, ¿cómo empezamos? ¿No? ¿Cómo podemos hacer este recorrido de reflexionar juntos y juntas? Por un lado, la idea sería partir de nuestra propia experiencia, ¿no? Cada uno de nosotros ha sido usuario del sistema de atención y tenemos experiencias personales, tenemos experiencias en relación a nuestros familiares, a nuestros amigos, y eso ya nos da, ¿no? Nos trae una serie de voces, desde no, buenísima la atención, conseguí turno enseguida, me encantó, me atendieron súper bien, a no, un desastre, no se consiguen turnos, no te atiende nadie, nadie te da bola, bueno, perdonen así la informalidad, pero nuestra experiencia se presenta así, ¿no? Con esta informalidad. Si avanzamos en esto, además de la experiencia que tenemos como pacientes, también tenemos, muchos de nosotros, experiencias como trabajadores de la salud. Y esto se los digo porque ustedes ahora en las prácticas también van a ir a hablar con trabajadores de la salud, que van a tener su propia experiencia y sus propias opiniones respecto de la atención primaria, ¿no? Van a encontrarse con trabajadores que son súper militantes y defensores del primer nivel de atención, de lo que sucede en un centro de salud, del trabajo con la comunidad, de los dispositivos en los que están insertos, y les van a compartir y transmitir esa pasión, ese compromiso, esa militancia, podríamos decir, en cuanto a la atención primaria de la salud, y un montón de otros trabajadores que no, ¿sí? Trabajadores que también van a transmitirles cierta cuestión escéptica respecto a que sí, todo muy lindo, pero no tenemos recursos, no tenemos financiamiento, no tenemos capacitación, esto no se puede hacer,
Bueno, entonces, por supuesto que todas estas experiencias, desde el lugar de pacientes, desde el lugar de familiares, de amigos, desde el lugar de cada uno de los trabajadores, es parte de lo que podemos y debemos considerar al momento de una reflexión. Pero lo que vamos a decir es que no es suficiente. ¿Por qué no es suficiente? Porque nosotros estamos en un ámbito académico en donde la posición que estamos asumiendo es una posición de capacitación desde el conocimiento científico, ¿sí? Entonces, vamos a tratar de considerar el saber que trae la experiencia, pero lo vamos a poner a discutir, lo vamos a poner en tensión, lo vamos a considerar en relación a el conocimiento científico respecto de este tema, que es amplio, ¿sí? Que hay un montón. Entonces, lo que yo hice para preparar esta clase, que ya verán que no va a ser corta como les había prometido, pero bueno, voy a tratar de ir un poco más rápido, es, primeramente, seleccioné un capítulo de alguien que yo les presento como uno de mis maestros queridísimos, que es Mario Testa, y seleccioné un capítulo de uno de sus libros, que son clásicos, y me parece que está muy bien que vayan a leerlo, aún frente a la dificultad que tienen algunas cuestiones que están, que me van a decir, bueno, pero está un poco viejo, ¿no? Porque tiene sus años la escritura de este capítulo, pero como todo clásico tiene aportes tan fundamentales que nos permiten una comprensión del tema que realmente considero que vale la pena el esfuerzo de lectura y dejar de lado algunas cuestiones que por ahí no nos van a ser tan útiles en este momento, en pos de eso que sí nos resulta como de suma utilidad. La idea de la clase de hoy es ayudarles, ¿no? Orientarlos, por lo menos compartirles cuál es mi visión respecto de la lectura de este capítulo de Mario Testa. Y luego, como el capítulo de Mario todavía sigue siendo como bastante teórico o abstracto, les propongo la lectura de 3 artículos más pequeños, ¿sí? Artículos que son de investigadores contemporáneos, eh, investigadores del campo de lo sociosanitario y que específicamente se proponen analizar distintos aspectos de la atención primaria de la salud en Argentina, ¿sí? Uno de los artículos va a plantear, va a reconocer los modelos en conflictos y va a ser sobre eso, ¿no? Se va a preguntar por qué nos encontramos con esta diversidad, con esta heterogeneidad de modelos y se va a preguntar por la genealogía de esto, de esta superposición de estos conflictos actuales y va a ser una revisión histórico-crítica, podríamos decir, en relación a cómo entender esta coexistencia de modelos. Bueno, es uno de los artículos que vamos a trabajar, que es muy, muy interesante. Otro de los artículos se pregunta, son grupos de investigadores, ¿sí? Grupos de investigadores, bastantes contemporáneos, algunos de los artículos tienen 10 años, pero siguen siendo muy, muy vigentes en sus reflexiones y en sus conclusiones. Se preguntan por los alcances y las limitaciones de la estrategia de atención primaria en Argentina, y un tercer artículo explícitamente se propone evaluar el sistema de salud y las estrategias de atención primaria en el país, incluyendo a Neuquén y a Río Negro. Este tercer artículo es una investigación evaluativa. No se preocupen que de cada uno de estos 3 artículos vienen las referencias bibliográficas al final, van a encontrar los artículos en PEDCO. En la clase de hoy, por una cuestión de tiempos, yo prioricé presentarles o hacer una introducción a la lectura del capítulo de Mario Testa y de uno de estos 3 artículos, del primero, dado que me parece que es el que es un poquito más difícil. Los otros 2, realmente la lectura no presenta grandes dificultades, así que les invito sí a avanzar en su lectura y cualquier dificultad que surjan, recuerden que tienen los espacios de consulta, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a comenzar por este capítulo del libro de Mario, que es ya un clásico en salud. Tengamos en cuenta que no se refiere, no está hablando específicamente de Argentina, sino que está conceptualizando, incluso por momentos esquematizando, algo que sucede en distintos países. Por eso es muy importante esta reflexión con la que comienza el capítulo, que se llama Atención primaria o primitiva de la salud, porque precisamente hablando desde un lugar más
amplio, ¿no? Más integral, y desde esta mirada de genio que tiene Mario. Yo se los voy a decir así, porque para mí es un genio, bueno, me gustaría yo imagino que ustedes ya lo conocen, que lo han leído, pero si no es así, me encantaría que lo puedan hacer, porque es realmente un maestro del campo de la salud y del campo de lo sanitario. Bueno, entonces, Mario, ¿cómo arranca el capítulo? Ni bien empieza, nos dice esto. Nos dice, nosotros no podemos considerar si la atención primaria de la salud es, ¿no? Retomando estas preguntas que nos hacíamos, si funciona, si no funciona o cómo es, no nos podemos preguntar esto como si fuera un concepto totalizante, que tuviera la misma validez en cualquier país y en cualquier circunstancia. Es decir, que fuertemente critica ese significado abstracto y totalizante que nos ofrece la OMS respecto de cómo entender la atención primaria de la salud, y dice, no podemos pensar la atención primaria de la salud si no es en un contexto particular, en cada país y en cada circunstancia en particular. Entonces, él nos propone pensar la atención primaria de la salud contextualizada. ¿Y cómo la vamos a contextualizar? En relación a 3 elementos con los que él va organizando el desarrollo del capítulo, ¿sí? Nos propone contextualizarla en relación al sistema de salud, en donde la atención primaria adquiere un significado concreto, en relación a los grupos sociales interesados en la atención primaria de la salud y en relación a la tecnología que se aplica. Ahora vamos a mencionar lo más brevemente que pueda cada uno de estos 3 elementos. Empezando por el más importante, esto nos subraya Mario, y ahí les puse una fotito de cuando era joven, ahora después les muestro otra foto de actual, que ya tiene sus años. En las dos es muy hermoso, así que bueno, les transmito así todo mi amor y mi admiración por Mario. Mario nos dice que el primer elemento en el que debemos contextualizar para comprender realmente la atención primaria de la salud es en el sistema de salud. Y en este sentido nos presenta una diferencia básica. Él dice, si nosotros tenemos la atención primaria es parte de un sistema de atención de la salud que tiene calidad, acá una palabra clave es calidad, es decir, si este sistema de atención de la enfermedad, nos va a decir Daniel Manoukian, pero bueno, ustedes síganme en esto, Mario tiene como unos años, es unos años anteriores, y habla de sistema entonces de atención de la salud. Los consideramos equivalentes en este punto para avanzar con las ideas, ¿sí? Pero sería lo siguiente. Si tenemos efectivamente una red de establecimientos que están interconectados entre sí, que funcionan con sistemas de referencia y contrarreferencia, tenemos además un sistema que funciona con información clara, pertinente, tiene un ordenamiento territorial, una región a cargo y demás. O sea, si reconocemos la calidad de un sistema de atención, en este contexto, acuérdense que estamos contextualizando, ¿sí? En este contexto sí podemos decir, como definición de la APS, que es una puerta de entrada a un sistema más amplio de calidad, ¿no? Un sistema más amplio de atención de la salud. Ahora bien, esta definición más bien abstracta hay que confrontarla o hay que ponerla en relación a otros escenarios en donde no se aplica de esta manera la atención primaria de la salud, sino más bien como el único servicio disponible. En algunos contextos territoriales, no está hablando acá específicamente de Argentina, aunque uno tiene ahí como la tendencia a decir, bueno, sí, nosotros estamos más de este lado, pero mantengamos ahí abiertas las posibilidades, porque él no está hablando, no dice en Argentina tal cosa, dice en muchos países, ¿no? Lo que nos encontramos con distintos sectores de la población, es decir, que distintos grupos sociales acceden a una atención diferenciada. Cuando esto sucede, la atención primaria de la salud muchas veces ha sido incorporada, se ha ido implementando como la atención, como el único servicio o como la atención mínima posible para la población pobre. En estos contextos, los ideales que mueven lo que impulsa la implementación de la atención primaria no son tanto esos ideales que decíamos hace un ratito, ¿no? La equidad, la solidaridad, la justicia social, sino más bien una idea
de disminuir los gastos en salud, los costos de la atención, y en este contexto, entonces, sin un sistema de calidad para la atención de la salud, nos encontramos con que una mejor definición de APS sería, es un servicio de segunda categoría para población idem, acá citando esta frase con la que Mario nos ayuda, nos invita a reflexionar, ¿no?, sobre la enorme diferencia entre estas dos posibilidades que funcionan para que nos entendamos como polos, ¿no?, como dos extremos que marcan como una tensión, ¿sí? Por supuesto, y él de hecho lo va a decir, lo dice un poquito más adelante, pero se los quiero recalcar aquí, nos está presentando modelos esquemáticos, ¿sí? Dijimos, está conceptualizando. Entonces nos presenta estos modelos esquemáticos que marcan esta tensión entre un extremo y el otro, no está concluyendo que haya que clasificar o de un lado o del otro, sino que luego vamos a tener que ver en cada situación particular en qué parte de esta tensión nos encontramos. Bueno, luego avanzando en relación a la necesidad de contextualizar en relación a este sistema de salud, nos encontramos con un apartado en donde Mario vincula el sistema de salud con el sistema social, el sistema socioeconómico. Yo aquí les propongo una lectura más bien rápida, quien tenga ganas y se pueda detener y hacer una lectura de este apartado, que es el 2.2, es muy interesante, sobre todo, bueno, porque Mario de todo va haciendo como un cuadrito de doble entrada y nos va como ayudando esquemáticamente así como a pensarlo, pero bueno, dentro de esta esquematización y simplificación para poder avanzar en sus argumentaciones, no deja de ser un esquema que no aplicaría del todo para este momento del mundo. Sí me parece, y les quiero subrayar acá como algunas conclusiones, ¿no?, que todavía me parecen absolutamente vigentes. Por un lado, Mario nos dice que cuando en los modelos sociales, en los sistemas sociales, en donde lo que prima es el respeto máximo por las leyes de la oferta y la demanda, es decir, cuando lo que prima, lo que regula la organización del sistema es el mercado, esto sucede en los países con un capitalismo liberal avanzado, esa situación es una alerta de riesgo porque la población pobre queda absolutamente excluida de esto, sin posibilidad de formular demandas. Sus demandas no son escuchadas y no hay en ese juego, digamos, de la oferta y la demanda, las necesidades de salud de la población más pobre quedan absolutamente excluidas. Por otro lado, también nos plantea en esta clasificación que hace dentro de los diversos sistemas sociales, que en países subdesarrollados dependientes, ¿no?, nos relata algo que él identifica que viene sucediendo en este tipo de países, que es que se copian de forma ineficaz lo que sí funciona en otros países, ¿no?, ya sea más capitalistas o más socialistas, pero lo que Mario nos dice respecto de los países subdesarrollados dependientes es que se copian esas formas organizativas, ¿no?, del sistema de salud, que tal vez podrían funcionar o funcionan, no importa, pero podrían funcionar o funcionan en esos otros contextos, pero que en los países, que él los llama así, subdesarrollados dependientes, se tratan de copiar, se tratan de incorporar, y además son modelos que a veces son contradictorios entre sí y se copian de manera simultánea. Entonces, como que en una situación que él ya describe como caótica, el tratar de organizarnos con modelos que están además en contradicción entre sí, solo puede dejarnos con una situación más caótica. Esto simplemente, les vuelvo a decir, la idea es que den una lectura rápida a o no, o se detengan, pero de este apartado, que es el 2.2, me parece que, nada, que nos quedemos con estas ideas, sobre todo se las subrayo porque son aportes que luego vamos a seguir desarrollando en otras clases respecto de la salud como derecho social o como mercancía, y bueno, insistimos en esto de la necesidad de contextualizar en un determinado territorio, en una determinada situación,
social, económica, histórica, política de un determinado país, región, como en nuestro caso. Bueno, los siguientes dos elementos con los que nos propone Mario contextualizar la atención primaria de la salud, ¿sí? Recordemos que nos estaba diciendo, bueno, que hay que contextualizar la APS en relación a las características del sistema de salud o la calidad de ese sistema de salud. Pero además nos trae estas otras dos condiciones que son las que nos permitirían entender de manera más situada, más situacional, la APS en su significado concreto y no ya solamente en relación a su significado ideal o a esos mandatos del cómo debe ser la atención primaria de la salud. Entonces, en este sentido, Mario nos dice, hay que contextualizarla, entendiendo los grupos sociales de interesados en la atención primaria de la salud, y acá nos habla de una determinada constelación de grupos sociales. ¿Qué serían los grupos sociales interesados en la salud? Él identifica algunos, como por ejemplo grupos de pacientes, de familiares, trabajadores del primer nivel, trabajadores de otros niveles, farmacéuticas, etcétera. Digo, hay no todos los grupos no todas las personas dentro de una determinada sociedad tienen los mismos intereses. Y esto es muy interesante porque Mario nos dice, bueno, hay que preguntarnos por estos intereses en juego, y acá nos acercamos a esta idea de campo de la salud, que ya la vamos a retomar en otros momentos, no importa, pero bueno, para que identificar que no, a diferencia de esta idea que se nos viene cuando decimos, bueno, es un sistema en donde parece que todo fluye, la salud es más bien un campo, ¿no? Un campo de lucha, se plantea desde la línea de salud colectiva, es un campo de intereses en conflicto, en donde tal vez lo que conviene a un grupo social no es lo que más le conviene al otro. Entonces todo el tiempo se están dando estas luchas y estas confrontaciones por los intereses de grupos particulares. En este contexto es muy importante pensar la participación. Cuando hablamos de participación, bueno, ¿de quién? ¿De quién y de qué manera y por qué? Y Mario nos dice algo que acá me pareció muy interesante, que tampoco lo vamos a desarrollar, pero sí lo vamos a retomar en la unidad 2, porque dice que como si esto ya fuera poca complejidad, que es un montón, porque son distintos grupos que tienen sus miradas particulares en relación a la atención primaria de la salud y a por qué avanzar de una manera o no, hay que sumarle cuestiones ideológicas, es decir, cuestiones acerca de cómo se entiende, cómo se conceptualiza el proceso de salud y enfermedad. Esto es sumamente interesante para no quedarnos con un esquema más lineal en relación a decir, todo lo que sean intereses de los pacientes es bueno, todo lo que sean intereses de las farmacéuticas es malo, ¿no? Todo el tiempo vamos a tratar de discutir con esta idea que hace nuestra cabeza de tratar de simplificar en blanco-negro, ¿no? Y en este sentido, Mario Testa nos ayuda a pensar en esta complejidad. Mario nos dice, sí, hay distintos grupos de intereses, pero además, cada uno de estos grupos de intereses tiene distintas ideas de cómo pensar, cómo entender la salud y la enfermedad. Y el modelo más biologicista, otro modelo que identifica es el ecológico, y el modelo social, se juegan, ¿no? Sumando complejidad en cada uno de estos grupos. Entonces no van a ser las mismas demandas, eh, las de un grupo de pacientes que están luchando por sus derechos, pero que están bien posicionados desde una lógica de la salud biologicista, en donde acá es lo que vamos a ver que más predomina, ¿no? La demanda por atención médica, por ejemplo, ¿no? Como algo más bien concreto. No va a ser la misma, y a veces estos grupos pueden entrar hasta en tensión con otros grupos, también de pacientes, pero que tienen otra conceptualización acerca del proceso de salud y enfermedad y que pueden luchar por su derecho a la salud, entendiendo que, por ejemplo, pedir por el agua potable, por más espacios de recreación, por tener espacios verdes en su comunidad, también es una manera de pelear por su salud. Bueno, dije que no me iba a meter en esto,
pero se los dejo acá planteado, lo vamos a retomar seguramente en la unidad 2, simplemente para sumar entonces en este desarrollo que está haciendo Mario Testa, en estos tres componentes, tres elementos con el que nos propone contextualizar la atención primaria de la salud para pasar de ese significado ideal al significado concreto que adquiere en cada territorio. Va a adquirir un significado concreto, entonces, en relación a las características del sistema de atención de la salud, en relación a las características de los grupos sociales que existan en ese territorio, en relación a su historia y a sus valores, a su cultura. Y un tercer elemento que nos permite contextualizar entonces tiene que ver con el uso de la tecnología en democracia. Esto es muy interesante, de nuevo vamos a tener que hacer una lectura un poco rápida, porque lo que Mario nos propone pensar es que la organización, ¿no? Cuando hablamos de tecnologías en salud, eso incluye la organización de los recursos que se destinan a una determinada tarea. Eh, entonces, la tecnología no son solo las máquinas, ¿no? O instrumentos, sino que le llamamos tecnología a todas las formas de organización de la tarea. Cuando esa organización de la tarea está liderado y está solamente sometido ese proceso de organización a los tiempos y a las lógicas que nos imponen las máquinas o las nuevas tecnologías, eso nos va a decir Mario y un montón de otros autores que no es lo más adecuado para el trabajo en salud, dado que nosotros tenemos un proceso de trabajo mucho más adecuado para ser pensado en términos del modelo artesanal que del modelo industrial. No importa, no nos vamos a meter con esto, pero sí subrayar lo siguiente. Esta manera de entender que no da lo mismo la forma de organización de la tarea en relación al producto de nuestro trabajo, que es en todo caso producir salud. Va de nuevo porque sé que esto es complejo. Nuestra manera de organizarnos, la tecnología con la que con la que organicemos nuestro proceso de trabajo, si trabajamos en equipo o no, si tenemos dispositivos democráticos o no, no son solamente cuestiones éticas o políticas. Además de ser, por supuesto, un mandato ético-político, organizarnos y trabajar de manera democrática y en equipos, esto además hace a la eficacia técnica de nuestra tarea en salud. ¿Por qué? Porque vamos a estar trabajando con un proceso que es complejo y entonces estas serían dos caras de la misma moneda. Si yo entiendo que la salud es un objeto simple, si lo que estoy produciendo es simple, puedo hacerlo de manera disciplinar. Si yo entiendo la complejidad del proceso salud, enfermedad, atención y cuidado, asumiendo la complejidad de nuestro objeto de trabajo en salud y el carácter intersubjetivo de nuestra tarea, sí o sí voy a necesitar asumir las formas de organización, las tecnologías para organizarnos en salud en relación a los equipos de trabajo y el funcionamiento democrático. Esto es muy interesante porque cada vez que hablamos de políticas en salud y de estas dimensiones, solemos pensarlas como, no, el riesgo es pensarlas como por separado. Y en este apartado y con esta afirmación, Mario nos está planteando, nos está trayendo un argumento de por qué es lo mismo. Yo no puedo tener una tarea eficaz técnicamente, clínicamente, si se quiere, sin que vaya acompañada, sin que esté correlacionada, no me sale bien la palabra apropiada para usar en esto, de manera desprendida de estas formas tecnológicas y formas de organización. Bueno, no sé si les hice una ensalada, vayan a leer que Mario esto lo explica muchísimo mejor que yo en este punto, así que adelante con la lectura. Llegamos ya al final del capítulo, que me parece muy interesante, porque acá uno llega a la conclusión y dice, pero ¿de qué ley está hablando? No está hablando de ninguna ley en particular, pero él nos está ayudando, nos está trayendo como esta argumentación, ¿no? Cuando nosotros tenemos una situación de hecho que la ley reconoce como legítima, acá donde dice ley, ustedes lean o entiendan, este debe ser
de la atención primaria de la salud, ¿sí? Pero puede ser de la atención primaria de la salud o de cualquier otro debe ser. Digo, cuando la ley, cuando el debe ser quiere reconocer como legítima una situación que de hecho está funcionando, en ese sentido, bueno, hay como una cuestión, como vamos para el mismo lado, sería, ¿no? La situación de hecho es una, la ley la reconoce como legítima, entonces es fácil cumplir la ley, o es fácil cumplir los mandatos, es fácil que la atención primaria de la salud se cumpla. ¿Por qué? Porque viene, ¿no? Es un mandato que viene en sintonía, está en la misma dirección con una situación de hecho que queremos simplemente legitimar. En cambio, eso es una opción. En cambio, cuando esa situación de hecho queremos modificarla, cuando el debe ser va en contra de cómo son, de cómo es la realidad, va en contra y quiere modificar esa situación de hecho, en este caso la ley no se va a cumplir siempre, o estos mandatos o estos lineamientos de la atención primaria de la salud, vamos a ver que no siempre se cumplen, sino que como tales, como mandatos, como normativas, tienen una función específica, que es el permitirnos eh, movilizar esa transformación, ¿sí? Entonces, en este sentido dice, la ley tiene un papel de movilizar a los grupos sociales que tenemos el interés de legitimar esa transformación, ¿sí? Entonces, me parecía muy interesante esta conclusión para volver a ese debe ser de las declaraciones que ustedes ya han ido estudiando y que estuvieron repasando en los grupos de comisiones, porque ese debe ser entonces dentro de la atención primaria de la salud, lo podemos usar como una herramienta para esa transformación que buscamos. Pero a condición, dice Mario, de tener la fuerza y la voluntad política de los grupos que precisamente estamos de acuerdo con ese proyecto de transformación. Bueno, a ver, luego de leer el hermoso capítulo de Mario Testa, les propongo avanzar con los tres artículos de investigadores del campo sociosanitario, que son, digamos, que se enmarcan como dentro de la producción de los avances del conocimiento científico, haciendo investigaciones. En un caso, como les había comentado, es una investigación evaluativa. En otro, bueno, es una investigación cual y cuantitativa, y el artículo con el que vamos a seguir trabajando es uno que se titula Atención primaria de la salud en Argentina, proliferación desordenada y modelos en conflicto, que fue publicado en el 2012. De estos autores, Analía Bertolotto, Ana Fuchs y Mario Rovere. Probablemente a mí se me escape y yo diga el artículo de Rovere, porque bueno, es también es un actor muy reconocido dentro del campo sociosanitario, y bueno, armó equipo para poder analizar sistemáticamente a partir de una pregunta de investigación y hacer una interpretación de esta situación heterogénea con la que nos encontramos en Argentina. Bueno, vamos a avanzar un poquito con eso. Como ustedes ya saben, cada vez que hablamos de conocimiento científico, reconocemos que los investigadores nunca producen un conocimiento científico neutro, ¿no? Siempre se avanza en la producción de conocimiento científico a partir de determinadas preguntas que se hacen los investigadores. Entonces esto es muy interesante, ver cuáles fueron las preguntas de las que partieron para aportarnos este análisis. Y la primera cuestión que se preguntan es ¿a qué se debe esa heterogeneidad de modelos de atención primaria que vemos hoy en Argentina y que están desplegados, ellos dicen, en los últimos 30 años? Recuerden que es un artículo del 2012. No solamente a qué se debe entonces esta heterogeneidad, sino también se preguntan, esperen que a ver si me anda esto, ahí está, ¿cómo podemos pensar la articulación entre estos modelos de atención primaria y dispositivos económicos políticos del país en estos últimos 30 años?
en ese sentido se preguntan si la dictadura, la democracia, los gobiernos más neoliberales, es decir, económicos y políticos de los últimos 30 años, si tienen algo que ver con esto que nos encontramos en cuanto a los modelos vigentes en atención primaria de la salud. ¿Tendrán algo que ver o no? ¿Y cómo tienen que ver? También se preguntan si los actores sanitarios y los trabajadores de la atención primaria de la salud perciben, se dan cuenta de los mandatos de estos modelos alternativos o no, o están reproduciendo prácticas estereotipadas y ni siquiera se están dando cuenta. Y también, finalmente, se preguntan, algo que nos resulta muy relevante, de qué forma se pueden revertir las huellas de estas, en las nuevas generaciones, ¿no? Estas huellas, estos mandatos de, de los sistemas económicos y políticos que vemos en Argentina. Bueno, ya acá estamos diciendo un poco como su hipótesis, ¿no? Va a tener la hipótesis de que estos dispositivos económicos y políticos sí dejan huella en la manera de funcionar en la atención primaria de la salud, y entonces por eso se pregunta cómo podemos revertirlo, ¿no? Pero bueno, vamos un poco, estas son las preguntas con las que comienza el artículo, que son el motor de la investigación, que como les decía recién, nunca la investigación es objetiva, no es que, es una investigación política, no, toda investigación es política. La producción del conocimiento científico siempre implica un determinado posicionamiento. En el mejor de los casos, los investigadores lo plantean, lo explicitan y lo asumen. En el peor de los casos, no, hacen como que son objetivos, pero la objetividad está ocultando un posicionamiento político que también existe, ¿sí? Entonces, siempre que nos encontramos con una pregunta de investigación, es eso de la realidad, como dice Carmen García. No, no, las preguntas no son, me pregunto cómo funciona tal cosa. No, tienen que ver con preguntas que nos tocan como investigadores y que se pone en marcha entonces sí, todo un procedimiento sistemático. En ese rasgo sistemático vamos a ver el carácter científico de la producción de conocimiento, a diferencia de solamente considerar nuestras experiencias, como decíamos hace un ratito, ¿sí? Bueno, esperen que no me quiero poner a hablar de metodología de la investigación porque me copo por ese lado y quiero volver entonces a este artículo, que metodológicamente está muy bien, entonces, y que comienza describiendo, como si yo les dijera, bueno, fundamentando la necesidad de hacer esta investigación. O sea, describen la situación inicial en relación a la APS, lo que el grupo de investigadores ve, luego de 30 años de la declaración de Alma-Ata, ¿con qué nos encontramos? ¿No? Y ellos, yo acá les sinteticé, ellos hacen como toda una descripción, pero sinteticé algunas cuestiones que me parecen muy importantes. Por un lado, nos encontramos con que el primer nivel de atención, hay más del 12% de los trabajadores del sector salud están en este primer nivel de atención, son profesionales universitarios, muchos tienen formas de contratación precarias, esto es verdad. No, él está hablando de Argentina, ¿sí? No de nuestro territorio, no específicamente de Río Negro y Neuquén, pero sí de nuestro territorio nacional, ¿sí? De Argentina, entonces. Eh, Nos encontramos entonces que en Argentina muchos de estos equipos están formados por profesionales universitarios, pero no tienen una responsabilidad territorial, no asumen estos lineamientos fundamentales de la atención primaria de la salud, sino que por el contrario repiten el modelo hospitalario en el consultorio del primer nivel y extienden de esta manera además las fronteras de acceso a los medicamentos. Esta relación entre APS y medicalización de la atención y de la salud es muy interesante. No creo que lo podamos profundizar demasiado, pero me parece que es uno de los ejes que vamos a tener que retomar, probablemente no con ustedes, que tenemos esta cursada tan breve, pero sí a futuro, porque bueno, es un aspecto central de la problemática del primer nivel de atención en cuanto a su potencia, ¿no? La potencia que tiene el primer nivel de atención para profundizar o para discutir
con esta tendencia que reconocemos como problemática actual del consumo de medicamentos y de la medicalización de los problemas de la vida cotidiana. Bueno, de nuevo, otro tema en el que no me voy a meter. Seguimos con entonces el artículo eh, de Bertolotto, Fuchs y Rovere. Otra característica que encontramos describiendo la situación inicial es la heterogeneidad, ¿sí? Es decir, no en todos los casos las instituciones del primer nivel de atención funcionan de la misma manera. Por el contrario, los profesionales suelen definir por su cuenta las funciones, nos encontramos con faltas de normativas, de lineamientos claros, y, por ejemplo, un aspecto central como es la articulación con el resto del sistema de salud, con los otros niveles de atención, dependen mucho de cada caso, ¿no? Entonces, a partir de este reconocimiento de esta situación inicial, lo que nos proponen es hacer un estudio que vendría a ser una revisión histórico-política de cómo fue la implementación de la APS en Argentina. Los autores dicen una genealogía, que esto es muy interesante eh, para, para pensarlo en términos de que la genealogía es quien nos permite desnaturalizar, ¿no? Hay en el mundo social, eh, muchas de las formas organizativas, muchos de los aspectos de la realidad se nos presentan como si fueran obvios y naturales, y existe como este fenómeno entonces de naturalizar cuestiones desconociendo que hubo una producción social, histórica, ¿no? Y parece que esto es así porque siempre fue así. Entonces, cada vez que vemos una pregunta por la historia, por la genealogía de algo, por sus antecedentes, por cómo se fue dando su proceso de construcción, es una pregunta fuertemente, bueno, siempre es una pregunta política porque tiene que ver con las otras versiones de lo posible que quedaron, bueno, quedaron en el camino, y nos permite entonces, también a mí me gusta decir que es un mecanismo fuertemente esperanzador, porque eh, si esto no es natural, obvio, y lo único posible es así porque es la única manera que tenemos de que sea, sino que podemos reconocer su proceso de construcción, también significa que se abre la posibilidad de la transformación, ¿sí? Acá me gustaba sumarles esta pequeña cita de Yago Dinela, que ha sido, bueno, es un referente también contemporáneo, es oriundo de Viedma, ha sido director de salud mental a nivel nacional. No importa, pero tiene esta frase que me parece fundamental para pensar por qué. Me dirán, soy médico, soy médica, quiero ser médico, quiero ser médica. ¿Qué tiene que ver la historia? Bueno, no podemos pensar nuestra identidad como trabajadores de la salud, una identidad integrada a nuestra práctica, desconociendo la historia, así que vamos a tener que hacer este pequeño recorrido y esta mirada, que muy esquemáticamente vayan a leer el artículo, porque en el artículo se va describiendo eh, de manera un poco más desarrollada, es un artículo breve igualmente, pero de manera muy esquemática podemos ubicar en una línea de tiempo, que no deja de ser una herramienta de la historia más tradicional, ¿sí? Pero los autores nos van en esta sistematización que hacen. Recuerden que están publicando acá cerca del 2010, así que no van a llegar como a los tiempos más contemporáneos, pero sí identifican tres grandes momentos, como son el momento de la dictadura militar a partir de 1976, y recordemos entonces que cuando se declara Alma-Ata, con la declaración de Alma-Ata, nuestro país está en plena vigencia de la dictadura militar con todo lo que eso implicó. Yo no voy a desarrollar este tema simplemente por respeto a la complejidad de la cuestión que me excede o excede como los alcances de esta clase. Sí voy a subrayar, junto con los autores, que fue una época en donde se fue dando el desmantelamiento del sistema sanitario nacional y un proceso de transferencia de servicios a las provincias. Cuando se da la declaración de Alma-Ata, sí existían algunos programas nacionales, entre ellos el de salud rural,
que tenía que ver con algunas acciones sanitarias programadas de muy baja complejidad, casi todas manejadas por médicos, que tomaban como base el hospital, pero que salían hacia la población, y que entonces, cuando llega este lineamiento de la atención primaria de la salud, es ese programa de salud rural el que lo asume, y entonces la implementación de la atención primaria de la salud dejó específicamente y activamente dejó por fuera el componente de la participación comunitaria, porque precisamente en este momento eh, era peligroso, podríamos decirlo así, ¿no? Todo lo que se considerara participación estaba mal visto del lado de la dictadura, y para la población misma, toda propuesta de participar de manera comunitaria, de tomar una posición activa, de decidir, imagínense que nada de eso era posible sin exponerse a una situación de riesgo, de peligro. Entonces, abiertamente, el componente político de participación comunitaria es el que quedó deformado durante la implementación de la atención primaria de la salud. Pero ¿qué pasa a partir del 83 con la transición democrática? Esto es muy interesante porque los autores nos plantean que, si bien se empezó a hablar de participación o se empezó a hablar de un componente social, quedó escindido de alguna manera del sector salud. Quedó como una división entre todo lo que tuviera que ver con lo social, que se ligó como a los programas más de alimentos, y a la participación, que se ligó como bueno, la vida cívica, y salud quedó como venía, digamos, sin ese componente más político. Y solemos, bueno, yo diría que hasta el día de hoy, pensarlo entonces como algo que no está en el corazón de salud, sino que queda como por fuera. Avanzando en estos periodos que los autores conceptualizan como momentos bien diferentes en lo tecnosanitario y en lo político en Argentina, describen todo el periodo de la década de los 90 con la adopción de políticas neoliberales, en donde se dio fuertemente el vaciamiento, el achicamiento del Estado, la salud quedó reducida a ser una mercancía, la atención primaria de la salud quedó reducida a ser este paquete mínimo de intervenciones mínimas focalizadas para la población de más bajos recursos, y se anula cualquier posible reflexión o desarrollo en relación a los determinantes sociales de la salud, determinantes económicos, culturales, etc. Esto va a ser muy interesante porque en el análisis que hacen los autores van a ver que, más allá de que el modelo social, eh, político de un país sea la democracia o la dictadura, los autores agrupan, ¿no? Y dicen, bueno, tanto en los momentos de gobierno democrático pero fuertemente neoliberal, como en momentos de dictadura, lo que vemos es que predomina esta idea de que la salud debe ser tratada como una mercancía, y que es solo en momentos de una democracia más fuerte, de una democracia más social, en donde aparece de manera prioritaria la salud entendida como derecho social. Y las fuertes diferencias que vemos en términos de atención primaria de la salud, ya sea como una atención primitiva que queda, en donde queda amputada, queda excluida la posibilidad de participación comunitaria, la vemos entonces tanto en gobiernos democráticos neoliberales como en dictadura. Al contrario de lo que sucede en momentos donde existe mayor democracia, ¿no? Acá volvemos a recuperar y a subrayar lo que nos decía Mario Testa en cuanto a nuestras formas organizativas democráticas como condición para tener una otra manera de pensar la salud, entendida entonces como derecho social. Aquí sí, la atención primaria de la salud la podemos pensar como estrategia rectora. No nos vamos a detener ahora en esto, porque como ya les dije, lo vamos a recuperar en otras unidades. Sí, ya llegando a la parte final entonces de la clase, subrayamos algunos de los resultados que nos traen los autores.
Lo que nos plantean es que esta amputación de lo político, de la estrategia de atención primaria de la salud, y la participación persiste entonces en democracia y debilitó la propuesta de atención primaria de la salud desde entonces y hasta ahora, podríamos decir. La ausencia de participación, de interdisciplina, de intersectorialidad y de nociones de interculturalidad, esto es muy interesante porque dice que ni siquiera se percibe como una falencia o como una fragilidad, ¿no? Para poder darnos cuenta de que algo nos falta, implica ya una determinada conceptualización, ¿no? De que eso es necesario. Ustedes esto lo van a encontrar muy probablemente en algunos equipos de trabajo, porque ya hoy en día esto gratamente nos encontramos porque está un poco más problematizado, ¿no? Entonces, el abordaje, por ejemplo, interdisciplinario puede estar más o menos presente, pero cuando no está presente, solemos decir, ¿no? Qué pena que esto no es interdisciplinario, o acá necesitamos un equipo interdisciplinario. Ya marcar esa falencia, poder decir, acá hay una participación de la comunidad que no se está dando, ya es un avance respecto de ese otro modelo en donde lo político está amputado de la salud. Y no podemos pensar que tenga nada que ver la participación comunitaria o lo intersectorial con nuestras acciones dentro del campo de la salud, ¿sí? Entonces, a partir de estos resultados, de estas conclusiones, los autores se preguntan, bueno, ¿por qué se da que esta ausencia de la participación de la interdisciplina? ¿Por qué persisten? Sería, ¿no? Y acá nos traen un concepto teórico que es muy interesante, que tiene que ver con el concepto de hábitus. Eh, Cuando hablamos de hábitus, espérenme un segundito que me están golpeando la puerta. Cuando hablamos de hábitus, entonces, es un concepto de Pierre Bourdieu, de la sociología, es bastante complejo, no nos vamos a detener en esto, pero voy a tratar de hiper simplificarlo para que nos pongamos de acuerdo en algo muy chiquitito. Cuando hablamos de hábitus tiene que ver con una manera de ver, con una manera de pensar y de percibir la realidad que la tenemos interiorizada y que nos hace ser conservadores frente a algunas cuestiones. Entonces son mecanismos que van legitimando lo que ya está establecido, son mecanismos conservadores que me permiten ver hasta ahí. Entonces, esto tiene que ver con lo que decíamos recién de poder, por ejemplo, notar o no la ausencia de un trabajo interdisciplinario. Si yo tengo tan incorporada la manera de trabajar solamente desde mi disciplina, ni siquiera voy a poder ver que falta la interdisciplina. Entonces ahí tengo como en funcionamiento un hábitus, una manera en que se va reproduciendo un determinado modelo de atención que se naturaliza como el único posible. Cuando empiezo a discutir con eso, es la manera de ir precisamente tensionando, discutiendo, quitándole un poco de fuerza a ese hábitus, a esos esquemas conservadores que son los que nos hacen como seguir reproduciendo y que tienen que ver con la vigencia absoluta de un modelo que sigue siendo en su predominancia individual, biologista, biologicista, ahistórico, ¿sí? Esto que ustedes ya han estudiado en relación al modelo médico hegemónico. Bueno, el concepto de hábitus nos permitiría entender por qué se sigue reproduciendo a pesar de que está tan fuertemente criticado, ¿no? Y tiene que ver con estos mecanismos que internalizamos y que son conservadores respecto de que las cosas sigan siendo como son. Bueno, vamos a avanzar un poquito, no se preocupen que no van a tener ningún parcial, no es pregunta de parcial, que es, definan el hábitus profesional. Sí me parece interesante dejarles cerca estos conceptos que nos ayudan a problematizar la realidad, ¿no? A entender esa complejidad de la realidad, porque la peor manera de llegar a una práctica es viendo en blanco-negro, ¿no? Viendo que las cosas son o no son, y pensando que hay buenos y malos. Bueno, esa es la peor, eso es lo que no queremos que suceda, lo que
les estamos proponiendo para ir a las prácticas es sostener esta posibilidad de heterogeneidad, de complejidad, ¿sí? Volviendo al artículo, en sus conclusiones, los autores arriban a esto, ¿no? Dicen, bueno, nosotros hicimos un análisis que buscó deconstruir, ¿no? Buscar esa genealogía, deconstruir las prácticas y los discursos de actores sanitarios desde esta mirada genealógica. ¿Y qué pudimos hacer entonces a partir de este análisis genealógico? Se reconoce la vigencia de una heterogeneidad en los modelos que tiene que ver, que guarda relación con ese proceso histórico en que se puso en vigencia la atención primaria de la salud en nuestro país. La coexistencia de estos modelos alternativos, en la actualidad, centrados en el hospital y centrados en la comunidad, y también, esta es una conclusión muy importante, nos permite interpelar el rol de los equipos de atención primaria de la salud como actores, no solamente técnicos, sino como actores políticos, que tienen entonces dos opciones. O seguimos reproduciendo acríticamente ese modelo asistencialista, individual y curativo de la atención, que entiende que todo lo político es mala palabra, ¿no? Yo quiero trabajar en salud, no quiero hacer política, es el punto número 1, o nos posicionamos como actores con interés en transformar este modelo de atención para la efectiva implementación del APS, de manera tal que podamos promover y acompañar la participación y la salud comunitaria. Es decir, que esto depende de lo que nosotros, cada uno de nosotros, en nuestros equipos, podamos decidir al respecto. Bueno, llegamos al final de esta clase. A mí me gusta terminar mis clases, ya sean virtuales, que no me gustan para nada. Estoy como ya deseando tener clases presenciales, aunque sean las teóricas, pero bueno, hice un esfuerzo. Me imagino que habrá quedado larguísimo, no importa. Pero me gusta siempre terminar la clase presentándoles alguno de los autores, más allá del listado de bibliografía, que ahora se los voy a dejar, pero les quiero hablar un minutito de Mario Testa, que es, como ya les anticipé, un destacado sanitarista argentino, que es un protagonista que ha sido clave en distintas instituciones, tanto sanitarias como universitarias en América Latina. Acá me anoté como algunas cositas que les quería contar. Es miembro fundador de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social y de la Asociación Argentina de Medicina Social. Estudió en la UBA y se graduó en el 51. Trabajó también ahí en la UBA en el área de bienestar estudiantil, donde estuvo impulsando la investigación. Luego se fue a Venezuela con una beca, en donde es uno de los creadores del método CENDES-OPS, del método de planificación normativa en salud. Ya lo vamos a ver cuando veamos la unidad 3 en planificación, vamos a volver a trabajar con Mario. No solamente es uno de los creadores de la planificación normativa, sino que es uno de los principales críticos de la planificación normativa, porque es tan genio que uno de sus libros empieza así, con este capítulo de autocrítica, ¿no? Y eso mismo, de lo que él participó como creador, hace un proceso de aprendizaje, critica lo que estuvieron haciendo y nos ayuda, es uno de los grandes referentes de la planificación estratégica, entonces, a partir de criticar su propia producción en planificación normativa. Bueno, ya lo vamos a ver en la unidad 3, pero les quiero contar entonces que actualmente forma parte del Consejo Consultivo del Instituto de Salud Colectiva de la UNLA, a donde me formé, tuve el placer de presenciar clases con Mario, y tiene una amplia obra de artículos y de libros cuya lectura les recomiendo fuertemente. Les dejo acá las referencias bibliográficas, que son similares a las que están en el programa. Me olvidé de sumar una, así que acá estoy viendo que tiene un error, me equivoqué, así que van a tener les mando después un mensajito, porque no pienso volver a grabar toda esta clase, les mando después un mensajito dejándoles los textos de la bibliografía obligatoria, porque, bueno, sumé los otros dos que, como ya estuvimos charlando. Bueno, dejo de compartir, les mando un abrazo y nos vemos, espero que pronto.